Bueno, allí estaban viendo imágenes que nos están anunciando una cobertura especial de Carolina Amoroso en la frontera del Darién, la frontera entre Colombia y Panamá, un lugar tan peligroso, primero transitado mucho por haitianos tratando de llegar a Estados Unidos, ahora muchos son venezolanos, justamente desplazados que están buscando un nuevo destino, pero decíamos, una ruta tan peligrosa que algunos están incluso intentando, para evitar esa ruta, lanzarse directamente al Océano Pacífico, a mar abierto, con el riesgo que ustedes imaginan eso significa. Pero está camino justamente a mostrarnos esta realidad Carolina Amoroso, con quien ya tomamos contacto. Hola, Caro, ¿por dónde vas? Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, nosotros estamos en Montería, esta es una ciudad de Colombia. Entenderás que tuvimos que hacer el viaje bastante en pequeños tramos, ¿no? Llegamos a Bogotá, después vinimos a Montería y ahora nos vamos por vía terrestre a Necoclí, que es como una suerte de epicentro, una localidad que recibe a los miles y miles de migrantes que intentan luego pasar a través de lanchas selva adentro para atravesar el Darién, ¿no? Esta selva pero tan peligrosa por distintos motivos, ¿no? Primero, que tiene una topografía muy hostil, todo tipo de criaturas salvajes, un viaje absolutamente extenuante, digo bien, donde están un poco librados a su propia suerte. Silvia, es una situación muy delicada la que viven. Nosotros ya estamos encarando en esta ruta desde Montería hasta Necoclí, donde hay una localidad, una pequeña localidad de Antioquía que se ha redefinido por completo a partir de este fenómeno migratorio y de esta crisis humanitaria que está trayendo a miles a Colombia. Y ya no solamente estamos hablando de ciudadanos latinoamericanos de distintos puntos, ¿no? Vos mencionabas Venezuela. Sí. Un importante flujo de migrantes desde Cuba, también un flujo muy importante de haitianos que vienen, además de haber migrado a partir del terremoto a distintos lugares de nuestra región, pero ante la ausencia de oportunidades, vuelven a querer ir por el sueño americano, empezando su travesía aquí en el Darién. Es una situación muy desesperante la que viven, una situación de extrema vulnerabilidad, y vinimos aquí a este portal a conocer sus historias. No nos falta apenas un viaje de 2 horas y media hasta llegar a Necoclí para encontrarnos con ellos, que por supuesto buscan primero un lugar en una de esas lanchas que los cruce del otro lado para entrar ya selva adentro y empezar a caminar, ¿no? Dios sabe cuántos días. Caro, y a propósito de esto último que decís, está mensurado justamente la distancia, esa selva. Silvi, ¿te puedo pedir que me repitas la pregunta? Estoy escuchándote un poco bajo. Sí, la distancia, digo, esa selva que describís, además de días, ¿qué distancia tienen que hacer? ¿Cómo tienen que ir, en todo caso, preparados, con alimentos, con agua? Bueno, creo que me preguntabas un poco por la distancia, y te voy a hacer el cálculo en días, porque o en un rango de días, porque es el tiempo que se estima que vos te toma, o que a una persona le toma, atravesar esa verdadera maraña que es el Darién. Es una selva muy cerrada. Estamos hablando de un trayecto que a una persona viajando sola, y por supuesto, si puede sortear las tantísimas adversidades en el camino, le puede llegar a tomar 5 días, pero que hay gente que ha estado 15 días en el Darién, y por supuesto hay gente que no ha llegado a completar el trayecto justamente por lo hostil y lo tremendamente peligroso que es este camino por el que muchos optan, y uno se pregunta, bueno, ¿de qué están huyendo para optar por una alternativa tan peligrosa para iniciar la travesía hacia los Estados Unidos, ¿no? Hacia el norte? A propósito de esas adversidades que pueden encontrar, se habla también de situaciones, en algún caso hasta de asesinato, se habla de que pueden ser asaltados en la selva, o sea que hay también algunas personas que están o pueden intentar aprovecharse de estos sujetos que van a atravesar la selva. Sí, absolutamente, Silvia, ese es un riesgo y una situación que reportan. Incluso ha habido muchos reportajes y organizaciones también de derechos humanos y organizaciones humanitarias que trabajan dando asistencia a los migrantes que llegan, que hablan realmente de una situación muy, pero muy difícil que viven muchos
en, como te digo, largos días y noches en esta selva tan pero tan hostil, ¿no? Y están allí en Colombia, donde hacen pie o donde llegan. ¿Tienen algún tipo de asistencia? ¿Se reúnen en algún lugar? ¿Tienen una especie de campamento? ¿Pueden recibir ayuda médica si la necesitan? Silvi, no llegué a escuchar la pregunta, tengo algún problema del audio, estoy escuchando el control y te escucho bastante lejos, creo que estoy teniendo el audio del control, le pido a los compañeros si podemos ajustar un poco el audio, pero mientras tanto te voy contando que en Necoclí, que es el pueblo al que nosotros estamos yendo ahora, todo ha sido redefinido a partir de este enorme flujo migratorio y de este verdadero fenómeno que... Hoy llegábamos a Bogotá y nos preguntaba la persona que nos sellaba el pasaporte ¿a dónde van? Y dijimos a Necoclí. Y el señor con toda espontaneidad nos decía es una locura lo que está sucediendo allí. La ciudad entera o esta pequeña localidad redefinida por completo. Quienes se dedicaban a la pesca hoy se están dedicando a todo lo derivado de la migración, ¿no? Desde vender el famoso kit de la selva hasta trasladar a los migrantes para justamente pasarlos por estas lanchas para que inicien la travesía selva adentro, ¿no? A través de localidades como Acandí o Capurganá. Realmente es una situación muy delicada que por supuesto tiene que ver con un fenómeno regional, un fenómeno migratorio que se agravó post restricciones de la pandemia y que puso sobre la mesa algo que está latente hace muchísimo tiempo, Silvia, y es que hay muchos países en nuestra región, sobre todo, por supuesto, las crisis migratorias que ya conocemos y la de Venezuela como la más grave, pero países que están expulsando a poblaciones enteras, poblaciones en situación de mucha vulnerabilidad, que los pocos ahorros que tienen los ponen en esta travesía. Te repito, hay historias desoladoras de familias que se partieron, que debieron despedir para siempre a alguien a quien se los llevó un río, ¿no? Porque te insisto en esto, la topografía es muy, muy complicada, lomas, ríos, serpientes venenosas, lo que te puedas imaginar, realmente es muy, muy complejo atravesarlo y por supuesto imagínate que esta gente viene con los recursos justos y el material que tienen a mano y el atuendo que tienen a mano para atravesarlo con la complejidad que implica también hacerlo con criaturas en muchísimos casos, ¿no? Claro. Caro, a ver si me escuchás mejor ahora. ¿Cómo va a ser? Ahí perfecto, Silvia. ¿Cómo va a ser tu cobertura? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo se preparan? ¿Se van a unir a un grupo? ¿Se van a unir a una persona que va a hacer la travesía y ustedes lo acompañan? ¿Cómo va a ser la cobertura? Mira, nosotros estamos viajando ahora hacia Necoclí. Vamos a viajar a este portal donde están los migrantes, muchos de ellos acampando, esperando pasar para el otro lado. Nosotros luego vamos a pasar, vamos a hacer un tramo con ellos en uno de estos días. Tenemos, por supuesto, un productor local que nos va a acompañar porque desde ya, Silvia, claro, son caminos que solo puede conocer alguien de la zona. Y vamos a tratar de escuchar estas historias de la gente que aún con miedo se enfrenta a lo que parece prácticamente imposible, ¿no? Vamos a estar mostrando seguro las imágenes del lugar y todo lo complejo que es siquiera pensar en atravesarlo, ¿no? Además de sortear los miedos lógicos de cualquier persona que enfrente una travesía de estas características. Y luego nosotros vamos a dar la vuelta hacia el lado panameño para ver cómo llegan, ¿no? Cómo los reciben del otro lado. Hay centros de recepción que se han montado justamente por esta crisis humanitaria y esta crisis migratoria que se ha dado. Hay organizaciones internacionales trabajando en el lugar, como Médicos Sin Fronteras, así que también vamos a estar reportando lo que sucede del otro lado, ¿no? Bien, y a propósito decías, y mientras hablas vamos repasando imágenes donde se ven prácticamente familias enteras, decías algunas familias partidas, hay una especie de estadística, son más hombres como en otras migraciones los que se meten a tratar de enfrentar este desafío. Sí, pero muy levemente, Silvia, está creciendo la cifra de niños. Por supuesto, como en todos los casos estamos hablando de una migración irregular, los datos tampoco son tan precisos, ¿no? Hasta mayo se hablaba de cerca de 20.000 personas
que hicieron esta travesía, muchísimos de los cuales son niños, porque intentan cruzar familias enteras. A veces lo que sucede es que primero intenta alguien de la familia, un hombre o alguien allegado que sirve como referencia de cómo atravesar el trayecto mejor, y luego otros integrantes emprenden la travesía, pero la verdad es que el denominador común de buena parte de los que salen del Darién es la recomendación de que no lo hagan, ¿no? Que quienes están pensando en hacerlo no lo hagan, ¿no? Por todo lo complejo que es y por todo lo que está en juego y en riesgo cuando emprenden este camino. La vida misma, ¿no? Ponen en riesgo la vida. Gracias. La vida misma. Tal cual. Gracias, Caro, y mucha suerte. Los